Bueno, como siempre me ocurre que la emoción me embarga, pero bueno, vamos a lo que hemos venido, a hablar en esta ocasión de la tradición conservera en Isla Cristina, de la importancia del sector secundario, del sector de la transformación y de cómo no hubiera sido posible este esplendor que tuvo Isla Cristina como ciudad industrial, como ciudad élite de la fabricación de conservas y de salazones, si no hubiera contado no solo con la riqueza de un caladero como es el del Golfo de Cádiz, sino con la pericia, con la sabiduría de los grandes pescadores que han sido quienes han posibilitado todo el esplendor de la pesca y de la industria en Isla Cristina. Bueno, pues vamos. Bueno, pues comenzando con el inicio fundacional, la etapa fundacional que todos conocemos, solamente destacar que la fundación es Novo de Isla Cristina, de la Higuerita entonces, ¿no? Pues estuvo motivada por la riqueza del caladero y porque también resultó ser un emplazamiento ideal para la realización de manufacturas con la técnica de la salazón. Así, de la etapa fundacional podemos afirmar que la fabricación de salazones, entonces salazones solo, fue el eje de la génesis del nacimiento de la ciudad y de la configuración de la ciudad, con la sardina y el atún como especies estrellas. En lo sucesivo, a la etapa fundacional, la industria salazonera fue quien posibilitó, podemos afirmar, que fue quien posibilitó el desarrollo de la ciudad en cuanto a su demografía, en cuanto al urbanismo, a la maritimidad, así como la consolidación de una burguesía audaz y generadora de toda la prosperidad. En el entresiglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, Isla Cristina se convirtió en la ciudad marítima más industrializada de Andalucía. El paisaje portuario, nuestro puerto, así lo reflejó. Todo el frente de la ribera, todo el frente del puerto de Isla Cristina, llenito de fábricas, llenito de charangas, como decimos aquí, de fabriquines, todos nos imaginamos, ¿no? Todos con sus chimeneas humeantes, las rías con sus barcos de vapor, sus galeones a vapor, y con el olor a pescado cocido de atún cocido y a sardina cocida. A principios del siglo XX tuvo lugar un crecimiento notable de la... Espera, me he pasado de diapositiva. Vamos para atrás. A principios del siglo XX tuvo un crecimiento notable la población, porque con la oferta de empleo que había, pues llegaron de poblaciones costeras del Algarve y de la costa de Almería, de la zona del Cabo de Gata, de Carbonera, pues llegaron, y de poblaciones cercanas a Isla Cristina, pues llegaron muchas personas que aquí se asentaron, y un núcleo muy importante fue la Punta del Caimán. Y también destacar que en las primeras décadas del siglo XX la burguesía local era ya pues muy poderosa, y es que continuamente iba ampliando sus negocios, era audaz, era atrevida, innovando y acumulando pues muchísimo capital. Desde finales del siglo XIX comenzaron a fundarse una tras otra las grandes factorías de salazones y de conservas. Juan Martín Cabet, el emblemático Juan Martín Cabet, fue quien en el año 1892 fundó la primera fábrica conservera llamada La Primera. Serafín Romeu Portas, el padre del primer conde de Barbate, de Serafín Romeu Fages, fundó a finales del siglo XIX la fábrica Ribera, que es así que la conocimos hasta... porque después fue conocida como fábrica de Fages. Fages, su hijo, le hizo una gran reforma en 1920, después fue la que aportó al Consorcio Nacional Almadravero
y después fue la que tras la disolución del consorcio adquirió Usisa. La fábrica de los hermanos Román y Tomás Pérez, la casa de la empresa Sobrinos de Tomás López, o la fábrica de Juan Zamorano Columé, que esta fábrica estaba donde hoy está Herba Marinero, en toda esa manzana. Y este señor, Juan Zamorano Columé, fue el padre de Gilda Zamorano Soler. Mira, aquí tenemos la fábrica. Bueno, antes un inciso. Muchas de las fotos que vamos a ver son las que todos disponemos y muchas sacadas de las páginas de Facebook de Isla Cristina, fotos antiguas, Isla Cristina en imágenes, y bueno, de las que todos nos vamos pasando unos a los otros y vamos comentando. Pues aquí está la fábrica antes de la reforma de 1820, la fábrica Rivera. Un aspecto digno de destacar es el monopolio que lograron estos grandes industriales que eran burgueses de mar y verdaderos caballeros audaces para los negocios, que tenían una gran formación. Muchos de ellos eran licenciados en Derecho y tenían grandes influencias en el gobierno, amistades cercanas, como el caso de don Román Pérez con el rey Alfonso XIII. Y bueno, pues estos grandes empresarios, con el fin de garantizar el abastecimiento efectivo para sus fábricas, pues lograron monopolizar la actividad fabril y la actividad extractiva, de manera que solía darse el caso que la misma casa, este concepto de casa hace referencia a la empresa, pues que la misma casa tuviera una fábrica, tuviera barcos para sardinas, galeones o posterior barcos de Agadir, que tuviera participación en las almadrabas, que tuvieran un muelle propio para las descargas, un muelle que solía estar delante de la propia fábrica para facilitar las descargas del barco a la fábrica, parte en las salinas, comercio de efectos navales, fábricas de guano, hasta incluso, ¿no?, el caso de Vitorique, que tenía hasta un astillero propio. Bueno, pues este hecho explica que estos grandes industriales intervinieran en dos sectores pesqueros, que fueron el sector de la sardina y el sector del atún, dándoles un impulso vital. Mira, aquí he preparado esta tabla de elaboración propia. Por una parte, en una columna están los nombres de los industriales, por otra el nombre de la fábrica y por otra los primeros barcos, los primeros galeones de vapor con arte de tarrafa. Y es que la ha elaborado a partir de la información encontrada en el Archivo Municipal de Isla Cristina, los primeros vapores, ya que los vapores llegaron sobre 1909, 1910, no se sabe con certeza el momento justo, pero en unos documentos de seguros marítimos, los seguros marítimos de Isla Cristina, pues vienen los primeros barcos de vapor, vienen los propietarios, y por otra parte, en los documentos de las contribuciones industriales vienen las fábricas con sus propietarios. Hemos cruzado los datos y podemos poner de manifiesto cómo todos los barcos de vapor pertenecían a su vez a industriales que poseían fábricas de conserva o de salazón. Citamos a Juan Martín Cabé, sobrino de Tomás López, José Pérez Milá, Juan Zamorano Columé, Serafín Zarandieta Casanova, Diego Zarandieta Rosselló, Cordero y Mantel, los hijos de José Cabot y Serafín Romeu Fages, el primer conde de Barbate. Que espero que se ven bien, se puede leer bien, me alegro. Y todos pues poseían ya en el año 1912 pues todos estos barcos de vapor, que fue un revulsivo en la pesquería de la sardina, porque el ya no depender del viento para ir a capturar sardina con arte de cerco y de ir remando y con vela, a tener un barco con la autonomía y con la capacidad y con las prestaciones que tiene un barco grande de vapor.
Otra, bueno, aquí como son varias diapositivas, no sé, espero que también se vean bien. Al menos citarlas. Aquí están recogidas todas las fábricas, todas con todos sus propietarios. Y es que la misma fábrica podía, a cabo de algunas décadas, se daba el caso de que cambiaran de propietario. Entonces aquí he intentado, desde el año 1906 hasta el año 1932, recoger todas las que aparecen en las contribuciones industriales, que esa documentación se encuentra en el Archivo Municipal de Isla Cristina. Bueno, si os parece, lo vais, más que citar, más que leerla, pues echarle un vistazo. Y todas pues se encontraban en el muelle, en lo que hoy es el muelle Martínez Catena, en el muelle Marina. En 1915, 1918. No hago distinción entre grandes fábricas medianas, porque no todas tenían la misma envergadura. También estaban los fabriquines y centros de recepción para la transformación del pescado de mucho más modestas. Y bueno, en este periodo que hemos seleccionado, acabamos con la fábrica en la que nos encontramos, y hacemos pues una mención especial porque estamos en ella, en la fábrica de don Juan Mirabén Gutiérrez, la fábrica Mirabén, o como se le conocía también a modo amistoso, la fábrica de Juanito Lancho. También destacar que, bueno, que como dijimos antes, ¿no?, que estos industriales fueron quienes intervinieron en dos sectores, principalmente para garantizarse el abastecimiento de sus fábricas, e intervinieron en el sector de la sardina y en el sector del atún. Únicamente ya como pincelada, pues destacar que ellos fueron quienes impulsaron las dos renovaciones de envergadura que ha tenido la flota del cerco, de la flota sardinera, y que era de su propiedad, y que por una parte una tuvo lugar en 1912, que consistió en la mecanización de la flota sardinera a través de los grandes galeones provistos de máquina de vapor y que operaron con arte de tarrafa. Y la segunda transformación de envergadura tuvo lugar sobre 1945 y consistió en la llegada de los grandes buques cerqueros destinados al caladero marroquí, provistos con motor diésel y provistos de novedosos dispositivos mecánicos al servicio de la navegación y electrónicos al servicio de la pesca y de la navegación. Y que por otra parte también impulsaron el calado de almadrabas en la costa isleña, que desde el mediado del siglo XVIII se venía haciendo, y que en esta época pues llegaron a ser hasta 4 almadrabas: Reina Regente, Las Cabezas, La Tuta y El Terrón, de las que obtenían la concesión del Estado para su explotación. Cabe citar que antes de la creación, en 1928, del Consorcio Nacional Almadrabero, la compañía Romeu y Compañía, que fue una empresa de Serafín Romeu Fages y de otros socios, pues hacían con la concesión de las almadrabas Reina Regente y Las Cabezas. Y, curiosamente, también citar de paso que el impulsor, el promotor de la creación del Consorcio Nacional Almadrabero, quien fue el primer conde de Barbate, fue el industrial isleño Serafín Romeu Fages, y que, por tanto, pues como fue el presidente, pues la sede del Consorcio Nacional Almadrabero primero se estableció en Tarifa y posteriormente en Isla Cristina. Y es que Isla Cristina aportó 2 fábricas al consorcio, la de Fages y la fábrica San Antonio. Así que la gran empresa, el gran consorcio almadrabero, pues en él Isla Cristina tuvo un papel muy destacado y un peso importantísimo. Ay, bueno. Vámonos a las décadas del esplendor del llamado oro azul. Bueno, pues en este momento una personalidad muy importante, una personalidad clave,
fue Parodi. Fue un importante industrial genovés de una familia adinerada de banqueros, y este Parodi pues primero se estableció en Villarreal de Santo Antonio y después a Isla Cristina. Y fue muy importante su aportación porque Parodi fue el primero que en esta zona fue quien introdujo la fabricación con aceite de oliva. Hasta entonces, antes de Parodi, la fabricación se hacía en salmuera, las conservas, y él fue quien introdujo el aceite de oliva y fue también pues muy notable su aportación. Así los fabricantes aprendieron el novedoso sistema de conservación y para ello adquirían el aceite en Valencia y en Tarragona, que llegaba por vía marítima. Bueno, este dato y algunos que hemos citado y ahora mismo ya no recuerdo, pues los he obtenido del libro del gran historiador isleño Vicente López Márquez. Bueno, de manera que, bueno, comentamos esta fotografía de la abundancia de atunes, así como la abundancia de sardinas. De forma que en las primeras tres décadas del siglo XX, la fabricación de conserva de atún y de sardinas en aceite de oliva, las principales casas fueron la fábrica La Primera de Juan Martín Cabé, la fábrica de los sobrinos de Tomás López, la fábrica de José Pérez Milá, la fábrica de Cordero y Mantel, la fábrica de los hijos de José Cabó, la fábrica Rivera y la fábrica de Parodi, que Parodi se le alquiló a Juan Zamorano Columé, al padre de Girdita, y que fue de las más importantes de principios del siglo XX. Bueno, vamos, y si os parece, vamos viendo alguna publicidad que se puede encontrar en la higuerita y que gracias a que está digitalizada pues podemos tener acceso a los fondos de la higuerita. En este caso, la fábrica de Tomás López, de los sobrinos de Tomás López, la fábrica de Cabó, que se encontraba en la zona donde hoy están los aparcamientos del muelle. Esta fotografía de la chanca de la fábrica del consorcio. Y en la higuerita pues vienen los logotipos, las marcas de la publicidad de las marcas de las conservas. La casa de Martínez y Ródena, que estaba en la otra banda del río. ¿Sí? Y la fábrica en la que nos encontramos. Bueno, pues la actividad fabril de salazones y de conservas, de atunes y de sardinas, así como de otros derivados, pues siguió frenética durante los años 40, los años 50, los 60, coincidiendo con el esplendor del Consorcio Nacional Almadrabero y con la flota sardinera de Agadir, que suministraban respectivamente atún y sardina. Esa era la época en la que recuerdan nuestras abuelas, nuestros mayores, la de los pitos, en la que la fábrica, cuando tenían tanto exceso de pescado y que no podía esperar para ser procesado, pues llamaban mediante sirena y lo curioso es que la población de Isla Cristina conocía de quién era el pito que estaba, la sirena que estaba sonando, y las estibadoras, pues raudas y veloces, cuchillo en mano envuelto en un paño, pues acudían a la llamada de la fábrica. Dicho sea de paso, sin contrato laboral, algunos.
Estos productos de Isla Cristina también se comercializaban fuera del mercado nacional, siendo Italia, Alemania o Rusia destinos frecuentes. Bueno, en Internet se pueden encontrar en páginas de coleccionistas fotos de conservas procedentes de Isla Cristina. Un antropólogo estudioso de la pesca, que es el autor de un gran diccionario de artes y utensilios de pesca, Benigno Rodríguez Santamaría, estuvo en Isla Cristina y era un colaborador habitual de la revista Vida Marítima, y escribió de Isla Cristina lo siguiente, me parece tan bonito, dijo: como la pesca es muy abundante, resulta este puerto uno de los más ricos de España, porque no solo debe su origen a la pesca, sino que cada vez prospera más. Cada vez se aumenta esta industria con nuevos barcos y nuevas fábricas, y por lo tanto Isla Cristina se halla en un estado verdaderamente floreciente. Pero todo en la vida son etapas y nada permanece eternamente. Todo el esplendor, toda la prosperidad y toda la industria, pues no, como nada, ¿no? Perdura, nada es eterno, nada perdura. Pues tras las décadas de esplendor, de la gran productividad, muchos empresarios también conocieron el declive, hasta el colapso final de muchas de las fábricas. Por una parte, el Consorcio Nacional Almadravero dejó de calar almadrabas a partir del año 1971, porque por un descenso natural de la presencia del atún. Y definitivamente pues tuvo que disolverse en 1978, que es que llegaron a la quiebra. Por otra parte, la fabricación de las conservas, de los productos sardineros, decayó muchísimo a principios de los años 80 por distintas razones. Sobre todo era una falta de mercado, de una demanda de productos sardineros. Hay varias hipótesis que no he llegado a confirmarlas totalmente. Una pudiera ser que el Defensa tenía hasta 1975 mucha tropa en el exterior desplegada en la zona del Sáhara, y les enviaban muchísimas conservas de sardinas. Cuando estas circunstancias acabaron, pues Defensa dejó de adquirir sardinas. El caso es que el mercado bajó, descendió la demanda de conservas de sardinas, y con ello pues el cierre de muchas fábricas que eran mercados habituales de la flota sardinera de Isla Cristina. Cerraron muchas fábricas de conserva en Algeciras y muchas en Canarias. De este hecho fue el que propició que la flota sardinera de Isla Cristina, que en estos años era la flota de acero, los barcos de hierro, tuvieran que destinar sus capturas, que las sardinas sí que abundaban en el caladero canario sahariano, tenían que destinar sus capturas a sus productos. Iban a vender a las fábricas de harina, a las fábricas de guano de las Islas Canarias. Porque es que las fábricas habituales habían cerrado. De manera que este hecho, la crisis del atún, con el descenso de atunes, el cierre de las conserveras y la baja demanda de conservas de sardinas, supusieron un punto de inflexión que propició el interés de los industriales por otra especie también señera en este caladero, como es la caballa del sur. Ya por fin apareció la caballa. Bueno, antes de avanzar, pues también señalar que antes de este punto de inflexión, la fabricación de conservas de caballa y de merva siempre se habían llevado a cabo en Isla Cristina, pero de una forma más minoritaria, quizá un poco como a la sombra del atún y de la sardina como especie más emblemática.
De hecho, en las fábricas del consorcio siempre se fabricaron conservas de caballas, de las caballas que entraban en la almadraba y de las que cogían casualmente. Y claro, no las iban a desaprovechar, también las transformaban en conserva. Igualmente, todas las fábricas de Isla Cristina durante todo el siglo XX elaboraron conservas de caballa y de melvas de la costa, junto con las de atún y las de sardina. Pues se tratan también de especies muy abundantes en este caladero que se han capturado con diferentes técnicas. Asimismo, la fábrica Miravén, en la que nos encontramos, pues este dato aportado por las dos hijas del propietario, de don Juan, me dijeron que desde la década de los años 20 hasta mediados de los 80 en esta fábrica se fabricaron conservas de caballa, filetes de caballa y en aceite de oliva y caballas al natural, las cuales eran adquiridas en la lota o capturadas por el barco de la caza que se llamaba el Juanito. Bueno, pues en 1973 se fundó Usisa por 27 empresarios en este contexto de la gran crisis del sector industrial, con el objetivo de evitar las competencias y de proporcionarse un apoyo mutuo entre los empresarios, aunar esfuerzos y apoyos. Y en la actualidad, pues pasada más de 4 décadas desde su fundación, Usisa cuenta con el legado de saberes de valor incalculable, lo cual va unido a la más absoluta actualización a nivel de tecnologías y de conocimientos. En la actualidad es la única empresa isleña que fabrica y exporta conservas de caballas del sur a gran escala, tratándose de la conservera de mayor envergadura de Andalucía y la principal de España en fabricación de conservas de caballas, la cual pues es abastecida por la flota de caballas isleñas. Las técnicas de fabricación llevadas a cabo por Usisa combinan las formas tradicionales con las nuevas tecnologías, con los sistemas más novedosos, más punteros, de manera que la primera parte del proceso pues, es totalmente artesanal, llevándose a cabo el descabezado, el eviscerado, el lavado, como siempre se ha venido haciendo, combinada con las más avanzadas tecnologías como el tratamiento autoclave, con el que se logra una absoluta esterilización del producto mediante altísimas temperaturas. Sus productos siempre han destacado por su calidad y por su excelencia. Y visualizamos los productos de Usisa con sus dos marcas, Tejero y el Decano, que fue la marca de la Casa Cabó. Y llegando ya al final, concluimos con algunas ideas principales. Y es que Isla Cristina pues, siempre ha sido un referente como pueblo pesquero, como pueblo industrial, emprendedor y sabio, conocedor del esplendor de años, de tiempos pasados, que ha generado en poco de más de 2 siglos y medio pues, una historia fascinante y un patrimonio cultural rico, siempre ligado a la economía de mar y a su condición marítima. En la actualidad, como herencia de toda esta tradición, Usisa es la empresa líder en el mercado de conservas de caballa, de las cuales el 45% son de caballas, el 25% de atún, el 20% de melva y el 10% entre sardinas y boquerón. Que la flota artesanal
isleña dedicada exclusivamente a la pesquería, a la captura de la caballa del sur, en su temporada en el Golfo de Cádiz, es quien abastece a esta gran factoría, de modo que se puede afirmar que la contribución de la flota de la caballa al mantenimiento y a la continuidad de la tradición conservera, que forma parte de la identidad de Isla Cristina, es muy importante, tanto en lo económico como en lo cultural y como en lo patrimonial. Que la caballa del sur y la melva cuentan con una indicación geográfica protegida, el IGP, aprobada en el año 2013 por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y también cuenta con un consejo regulador de esta denominación específica. Y por todo lo expuesto, remarcamos que podemos estar muy orgullosos de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos, sin duda. Personas de mar y de industria que sabemos sacar lo mejor de cada momento histórico, sobreponernos a las crisis, saliendo fortalecidos de ellas y mirando hacia el futuro con ilusión y con valentía.